Hola a todos, les doy una cordial bienvenida al curso La cristalografía desde un enfoque interdisciplinario de la ciencia. Mi nombre es Ariel Puyao, yo soy químico, trabajo como docente en la Universidad Nacional de Río Negro en la Cátedra de Físico-Química y también soy becario de perfeccionamiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica en el Departamento Materiales Nucleares del Centro Atómico Bariloche. Ahí lo que hago es trabajar en un proyecto de investigación que busca encontrar una manera de poder tratar determinados residuos radiactivos que se generan en centros de atención médica o en algunos reactores nucleares y ver qué forma hay de poder tratarlos y qué técnicas son las que se conocen hasta el momento. Adriana Serkis, ella es física, es la actual presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, también está a cargo del Departamento Caracterización de Materiales en el Centro Atómico Bariloche y trabaja conmigo en la Cátedra de Físico-Química de la Universidad Nacional de Río Negro. Nosotros dos vamos a estar a cargo de este curso y todas las dudas o consultas que tengan las pueden hacer directamente por email o a mi número telefónico. ¿Cuáles son los objetivos del curso? Bueno, una cosa que nos interesa es que ustedes puedan aprender los conceptos básicos de la cristalografía, contemplando los aspectos químicos, físicos, matemáticos y geológicos que están asociados a cada uno de esos conceptos. Eso lo vamos a ir trabajando a medida que vayamos avanzando con el curso, así que es uno de los principales objetivos que tenemos que lograr acá. También nos interesa poder realizar demostraciones, o más que realizar, contarles qué cosas se pueden hacer con materiales de bajo costo para poder llevar a espacios educativos ya sea de nivel primaria hasta nivel universitario, relacionados a la enseñanza de la cristalografía. También nos interesa que tengan algunos conocimientos de la técnica de difracción de rayos X, ya que es una de las técnicas más importantes que se utilizan para estudiar las estructuras de los cristales. También lo que vamos a hacer es reconocer diferentes aplicaciones de la cristalografía y cuál es su impacto en el desarrollo de la ciencia y la tecnología y por qué es algo actualmente muy importante. También les vamos a hablar sobre un concurso de crecimiento de cristales que realiza la Unión Internacional de Cristalografía y de un concurso nacional de crecimiento de cristales que realiza la Asociación Argentina de Cristalografía. Son dos concursos, uno es a nivel internacional y el otro es nacional. La Unión Internacional de Cristalografía está relacionada con la Asociación Argentina de Cristalografía, así que son dos instituciones que van de la mano, pero cada una tiene su concurso y nos interesa comentarles también un poco eso porque es muy interesante para quienes estén trabajando en nivel primario, nivel secundario, para presentar algún proyecto. ¿Cómo va a ser la metodología de trabajo? Bueno, vamos a tener encuentros, 3 encuentros en principio, con espacios introductorios donde vamos a ir analizando los contenidos disciplinarios de cada uno de los bloques, espacios secundarios donde vamos a realizar algunas actividades vinculadas obviamente a la cristalografía y a cómo se relaciona la cristalografía con esto del carácter interdisciplinario que posee. Ustedes van a tener acceso a todos los materiales y videos del curso. Y después de que tengamos estos 3 encuentros o estos 3 bloques, va a haber una instancia de evaluación donde se van a evaluar los contenidos mínimos que veamos. Acá está explicado cómo va a ser esa evaluación. Si quieren, en este momento pueden ponerle pausa y leer este párrafo detalladamente, pero básicamente lo que dice es que les vamos a tomar un examen al estilo multiple choice, muy sencillo. Para probar hay que tener un 60% bien del examen. Pueden tener todos los materiales que deseen a su disposición, pueden hacernos consultas, pueden preguntar entre ustedes, tienen total libertad para poder hacer todo eso. El examen se los vamos a enviar por email y ahí dice que van a tener un lapso de 6 horas, pero si es necesario más tiempo no hay ningún problema en dárselos. En el encuentro sincrónico, ¿sí?, que vamos a tener el día jueves de 11 a 12,
Ahí vamos a trabajar un poco las respuestas, a aclarar las dudas y a ver, bueno, a darle un cierre, digamos, a este curso en base a todo ese trabajo. Y obviamente si alguno de ustedes no alcanza el 60%, hay una segunda instancia donde les damos un pequeño trabajo para que terminen de construir, digamos, lo que haya faltado y así puedan aprobar el curso, ¿no? Va a haber varias instancias, así que en ese sentido no se preocupen y pregunten todo o anoten las dudas y después las van mandando a medida que avancen con los diferentes videos. Para comenzar a hablar de la cristalografía y empezar a entender cuál es su tema de estudio y qué es lo que se ha hecho y cuáles son las perspectivas a futuro, siempre es interesante comenzar a hablar desde el punto de vista de la tabla periódica de los elementos. Hace mucho tiempo que esto lo venimos abordando así, porque la tabla periódica permite entender, digamos, no solamente las periodicidades químicas, sino algunos aspectos asociados a la cristalografía que muchas veces no se trabajan ni siquiera en los niveles universitarios, ¿no? Las estructuras están ahí, la cristalografía está ahí, pero por diferentes motivos no se abordan y bueno, nos parece importante traerlo desde ese punto de vista que en cierta medida es diferente y es un poco nuevo. Entonces, para comenzar a abordar el tema, es importante que empecemos analizando esta pregunta que muchas veces nos las han hecho o que nosotros mismos nos hemos hecho o que a nuestros alumnos les hemos preguntado, y es: ¿de qué está hecha la materia? A lo largo de la historia de la humanidad, las personas siempre se hicieron esta pregunta y fueron apareciendo diferentes teorías, algunas más filosóficas, otras más matemáticas, pero al fin de cuentas diferentes formas de ver el problema y obviamente con diferentes soluciones. El primero que se empieza a plantear de qué está hecha la materia es Empédocles. Empédocles era un filósofo griego que decía que la materia estaba formada por 4 elementos. Esos 4 elementos son agua, tierra, fuego y aire, ¿no? Seguramente todos los conocen, aunque por ahí no estén familiarizados con el nombre de Empédocles o con la filosofía que hay detrás de esto, pero cuando uno habla de los 4 elementos, en general uno los reconoce, y si uno le pregunta a una persona cuáles son esos 4 elementos, tira estos 4 nombres. Empédocles, además de eso, decía que había 2 fuerzas fundamentales que regían la interacción entre las cosas. Una de esas fuerzas era el amor y la otra fuerza el odio. El amor tendía a juntar las cosas y el odio tendía a separarlas. Era una especie de afinidad que había entre los diferentes materiales, objetos o cuerpos que interactuaban. Por ejemplo, cuando un tronco se quemaba, lo que decía Empédocles es que había una lucha constante entre el agua, la tierra, el fuego y el aire. Y como uno lo que termina viendo es el fuego es el que sale victorioso de esa lucha. La ceniza es la tierra que queda, y el agua se evapora y el aire también se escapa y no lo podemos ver. Entonces, de alguna forma, bueno, era una manera de entender algunos fenómenos muy sencillos como la combustión o la incineración de una madera, y poder entender que eso estaba formado por estos 4 elementos. Otro filósofo muy importante fue Pitágoras. Pitágoras fundó una escuela que era la escuela de los pitagóricos. Los pitagóricos en general eran filósofos, matemáticos, poetas, astrónomos, y era toda gente que estaba muy interesada en el tema de la matemática y cómo la matemática podía explicar la realidad. Por ejemplo, los pesos, las medidas, la música, la astronomía. Todo este tipo de cosas de alguna forma se podían entender con modelos matemáticos muy sencillos, desde sumar números. Por ejemplo, cuando tengo una cosa, esa es la cosa número 1, y cuando tengo otra cosa ya tengo 2 cosas, o sea 1 más 1, 2, y cuando no tengo nada de eso tengo 0. Entonces ese experimento o esa demostración muy sencilla se podía analizar a partir de los números, lo cual era muy interesante para todos estos filósofos. De la misma forma que la música se podía analizar a través de números y los tiempos se podían entender con números, les parecía que detrás de todo el universo lo que tenía que haber era
una especie de cálculo matemático o de orden numérico que permita explicar todas las cosas y por qué pasan todos los fenómenos. Entonces, en base a esto, los pitagóricos van a decir que la materia no está hecha exactamente por los 4 elementos de Empédocles, sino que está hecha por números. Si nosotros pudiéramos ver el interior de una cosa, lo que veríamos serían números. Entonces, nuestro ente, en este caso, no serían ninguno de esos 4 elementos, sino que serían entes matemáticos, físicos, y que no son abstracciones, sino que son cosas reales que están ahí, pero que nosotros no podemos ver. Platón, otro gran filósofo, uno de los más grandes filósofos de la antigua Grecia, él le gustaba mucho el trabajo de Empédocles y también todo lo que pensaba Pitágoras, y él decide combinar esas dos teorías, la teoría de los 4 elementos con la matemática que proponía Pitágoras para entender la realidad. Y en base a esto, él va a afirmar que todas las cosas están formadas por 5 cuerpos sólidos: el cubo, el tetraedro, el octaedro, el icosaedro y el dodecaedro. Y cada uno de estos cuerpos va a tener asociado uno de los elementos de Empédocles: la tierra, el fuego, el aire y agua. Y al dodecaedro se le va a asignar una especie de comodín y se lo va a llamar el universo. O sea, todo aquello que no sea tierra, fuego, aire y agua, lo vamos a relacionar directamente con el dodecaedro, y bueno, todo lo que no pertenezca ahí va a ser el resto de ese universo. Entonces, en base a esto, Platón va a decir que todas las cosas están formadas por estos 5 cuerpos sólidos, y que la unidad mínima de materia va a ser una de las caras de uno de estos cuerpos, ¿no? O sea, si tengo un material que está formado por puros cubos de tierra, la mínima unidad va a ser un cuadrado, ¿sí?, de tierra. Para el tetraedro va a pasar lo mismo, la mínima unidad va a ser un triángulo pero de fuego, y así va a pasar con todas las otras figuras. Hay otro filósofo que no es tan conocido, los que estudian química y física obviamente lo han escuchado muchas veces, pero en general no es alguien, digamos, tan famoso como Platón, por ejemplo, como Aristóteles, y se llamaba Demócrito. Demócrito, él vivía en Ardena, y muy contrario a todo lo que decía Platón, él decía que la materia no estaba formada por 4 elementos y ni siquiera estaba formada por los números. A él no le gustaba ni la teoría de Empédocles, no le gustaba la teoría de Pitágoras, y tampoco le gustaba lo que proponía Platón. ¿Y qué va a decir él? Él va a decir, bueno, las cosas no están formadas por ninguna de estas cosas, sino que todo está formado por pequeños entes que no se pueden dividir, que son eternos, que son indestructibles, y que van a estar ahí sin importar lo que pase, y los va a llamar átomos. ¿Y de dónde él saca esta idea del átomo? Bueno, él dice, si nosotros tenemos un trozo de algún material, y lo partimos a la mitad, y ese pedazo lo volvemos a partir a la mitad, y el que queda lo volvemos a partir a la mitad, va a llegar un punto en que no vamos a poder dividir más ninguno de esos pedazos. Y cuando lleguemos a esa mínima unidad que no vamos a poder dividir más, vamos a llegar al átomo. El término átomo está formado por la letra A, que significa negación, y por lo que sigue después, que es tomo, ¿no?, que es parte. Entonces, cuando decimos átomo, decimos sin parte. Es algo que no tiene más partes, es algo que no podemos dividir. Eso es lo que va a plantear Demócrito. Y no solamente eso, va a decir, la madera está formada por átomos de madera, el vidrio está formado por átomos de vidrio, el hierro está formado por átomos de hierro, la roca está formada por átomos de roca, y el agua está formada por átomos de agua. Como ustedes pueden ver, lo que propone Demócrito es mucho más sencillo que lo que propone Platón. Siempre hubo una discordancia o una disputa en relación a esto. Demócrito tenía ideas que eran muy sencillas y Platón tenía ideas que eran muy complejas. Demócrito decía que las cosas se tienen que estudiar lo más simple que se pueda, o sea, un problema tenemos que reducirlo a un nivel de simplicidad que nos permita resolverlo, y Platón, al contrario, le gustaban las cosas que eran más complejas. Platón combina dos teorías que son anteriores a las que él propone,
Y Demócrito, bueno, inventa un nuevo concepto que es el de átomo y dice, todo está formado por átomos y hay átomos diferentes en la naturaleza. Durante mucho tiempo, debido a que Platón era más importante o más reconocido, más famoso si se quiere que Demócrito, lo que proponía Platón o Aristóteles fue lo que perduró durante mucho tiempo, y lo de Demócrito se fue olvidando. Si bien hubieron personas que recuperaron lo de Demócrito, o sea, grandes filósofos como por ejemplo Epicuro, que le gustaba la idea de Demócrito porque si todas las cosas estaban hechas de átomos, entonces el alma también tenía que estar hecha de átomos, y si las cosas, digamos, se iban separando, se iban descomponiendo, se iban terminando, eso significaba que el alma, que estaba hecha de átomos, también se iba a terminar, y eso iba a ser en cierta medida el fin del dolor humano, ¿no? Demócrito fue uno de los filósofos que más pensó en el tema del dolor, de la angustia, del malestar espiritual, y cómo esas cosas en el día a día uno las tiene que llevar, digamos, para poder evitarlas o para poder hacerles frente, ¿no? Entonces la idea de los átomos le parecía que era muy buena porque implicaba en cierta medida, bueno, el fin de un malestar, algo que no va a ser infinito, algo que no se va a terminar. Y a pesar de que Epicuro, que también fue un filósofo muy importante, le parecía que lo de Demócrito era mucho más acertado quizás que lo de Platón, perduró durante mucho tiempo lo que afirmaba este último. Eso fue más o menos hasta el 1700. Habrán pasado más de 2000 años. La teoría atómica, si se quiere, o la propuesta de Demócrito fue quedando olvidada hasta que la retoma un químico inglés que se llamaba John Dalton. Y John Dalton, recuperando un poco lo que decía Demócrito, enuncia 4 postulados. Él dice, los elementos están formados por partículas pequeñas que se llaman átomos, ¿sí? Algo no muy diferente a lo que decía Demócrito, ¿sí? Si bien acá está el término elemento, ya con toda una significación química que Demócrito obviamente no hace, y con un trabajo más experimental de fondo, recupera el término de átomo. Después lo que va a decir Dalton es que los átomos de un mismo elemento tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas, ¿sí? O sea, si tenemos un elemento, todos esos átomos son iguales y diferentes a los de otro elemento. Los compuestos están formados por átomos de más de un elemento, o sea, un compuesto va a tener combinaciones de diferentes átomos. Y en una reacción química, miren que acá ya hay otro concepto nuevo si se quiere, implica que esos átomos se van a combinar, se van a reordenar o se van a separar, y bueno, y van a formar otros compuestos. Entonces, recuperando la teoría de Demócrito, Dalton lo que propone, bueno, son estos 4 postulados, y esto es algo que le va a servir no tanto a la física, pero le va a servir mucho a la química y a todo lo que va a venir después por esa rama. John Dalton, a raíz de estas observaciones, desarrolló la primera tabla periódica de los elementos, ¿no? Esta es una tabla que tiene los 20 elementos que se conocían, algunas combinaciones binarias, ternarias, cuaternarias, y hasta de 5 y 6 y 7 átomos. Y ya comienza a aparecer acá una simbología que va a estar asociada al estudio de cada uno de esos elementos químicos. Ya se conocía, por ejemplo, el carbono, ya se conocía el azufre, ya se conocía, bueno, el hierro, el zinc, el cobre, el plomo, la plata, por ejemplo, todos estos metales, digamos, que son atómicos, ya se conocían, y bueno, él es el primero que desarrolla una tabla periódica con los elementos que se conocían hasta el momento, ¿no? Y con algunas propiedades muy elementales asociadas a esos elementos. Hay un personaje muy importante en química que todos conocen seguramente, que era Dmitri Mendeleev. Dmitri Mendeleev fue un químico ruso de Siberia, muy talentoso, muy inteligente. Estudió en un instituto pedagógico
y después bueno, se doctoró en ciencias químicas y escribe un libro que lo hace a él muy famoso, que se llama Principios de Química, ¿no? Ahí aparece una imagen de una de las ediciones, y es un libro donde él, además de contar algunos aspectos generales de química, porque es un libro que él escribió para poder dar clase, me parece que en la Universidad de San Petersburgo, era una especie de apunte para sus alumnos, terminó siendo al final un libro, y él ahí cuenta los fundamentos de la tabla periódica, ¿no? Y acá la pregunta importante es: ¿qué es la tabla periódica, o qué es lo que descubrió, o qué es lo que reconoció Dmitri Mendeleev? Bueno, Mendeleev, a raíz del estudio de las propiedades físicas y químicas de los elementos, él sospechaba, digamos, que los elementos se podían ordenar de alguna forma. Si bien eran todos distintos, no eran algunos de otros tan diferentes. Entonces eso permitía poder ordenarlos, bueno, en familias químicas, ¿no? Hay ciertos elementos que brillan más que otros, otros son mejores conductores eléctricos que otros son mejores conductores térmicos, algunos son más aislantes, algunos reaccionan con agua, otros no reaccionan absolutamente con nada, o son poco reactivos, digamos. Entonces todas esas propiedades permiten tener una idea o sospechar de que quizás hay algunos patrones que se van repitiendo a lo largo de la tabla periódica. Él decía: tenemos algunos elementos químicos, no conocemos la relación entre ellos, pero ese desorden quizás se puede ordenar de alguna forma. Y que ese ordenamiento, bueno, va a depender de dos cosas: de propiedades químicas y de propiedades físicas. Teniendo esos conceptos, miren que acá ni siquiera tenemos conceptos como el del electrón, o sea, son cosas mucho más macroscópicas que se pueden ver, y que a partir de las cuales uno puede establecer relaciones químicas. Bueno, en base a esas propiedades, Mendeleev organiza la primera tabla con los elementos químicos, que es esta que se presenta acá, ¿no? Entonces los organiza en grupos y ve, bueno, que hay ciertos materiales que tienen algunas propiedades que son únicas para cada grupo. Por ejemplo, todos estos de acá: litio, sodio, potasio, rubidio. Hay que saber leer esto, ¿no? O sea, no se lee como una tabla periódica actual, pero la idea que se quiere dar es que todos estos, o la gran mayoría de estos, comparten algunas propiedades químicas. Por ejemplo, todos estos reaccionan fácilmente con agua. Los químicos del curso eso lo conocerán. Por ejemplo, todos estos se oxidan. Por ejemplo, bueno, acá hay excelentes agentes oxidantes: flúor, cloro, bromo. Y así, bueno, uno podía organizar. Acá hay metales, por ejemplo, metales hierro, cobalto, níquel, cobre, metales que comparten muchas características comunes, desde propiedades como la maleabilidad, la ductilidad, la buena conducción eléctrica y térmica, hasta propiedades mucho más macroscópicas como el color, por ejemplo. Lo que ve Mendeleev en base a todo esto es que él puede establecer un orden de este tipo. Y esta es la tabla que aparece publicada, bueno, en ese librito de Principios de Química. En la época de Mendeleev solo se conocían 63 elementos, y estos se ordenaban, bueno, en 8 familias químicas. La tabla, digamos, como se sabe históricamente, siempre tuvo algunos huecos que Mendeleev no alcanzó a rellenar, digamos, o elementos químicos que él no descubrió, que todavía no se habían descubierto. Esto le hizo a él predecir la existencia de algunas otras sustancias que si bien no aparecían en la tabla, tenían que estar. Entonces lo increíble de Mendeleev no es únicamente que él puede ordenar los elementos químicos de acuerdo a sus propiedades y que ese patrón se repite a lo largo de la tabla, es decir, que hay una periodicidad, sino que él con eso puede predecir que hay elementos químicos que no están, que existen y que hay que buscarlos en la naturaleza. Y esos elementos químicos van a estar en los espacios, digamos, que estaban en blanco, que todavía no se habían encontrado.
y que tenían que tener propiedades, digamos, que sean intermedias entre los elementos químicos laterales, ¿no? Conductividades eléctricas similares, colores similares, algunas otras características como dureza, por ahí parecidas. Entonces, en base a esa información, él hace estas predicciones que obviamente después otros químicos o científicos fueron, digamos, descubriendo estos elementos que faltaban y completando la tabla periódica. Hoy lo que sabemos es que la tabla periódica que manejamos o que utilizan los alumnos en la escuela o en la universidad, bueno, está formada por 118 elementos que están ordenados en 18 familias químicas, ¿no? Y lo que sabemos hoy es que esto ha tenido un impacto que es cada vez mayor y cada vez se van descubriendo más cosas y más propiedades y la ciencia de los materiales avanza más sobre mezclas de estos diferentes elementos. Otra cosa que es interesante que ha ido surgiendo es el desarrollo de diferentes tablas periódicas. Por ejemplo, tablas que están asociadas a la abundancia natural de los elementos químicos, tablas que analizan, por ejemplo, otro tipo de propiedades y se presentan como esquemas circulares, tablas, digamos, con otras formas que se ordenan no en periodos ni en grupos, sino con otras designaciones, tablas 3D, tablas, digamos, que se pueden utilizar como juegos. Todo esto ha implicado, digamos, actualmente una revolución y hoy es mucho lo que se sabe sobre los elementos químicos y se plasma de diferentes formas en las tablas. Esta de acá es una tabla que se diseñó en el Centro Atómico, donde se trabaja mucho con la ciencia de los materiales y donde se trabaja mucho con el tema de la cristalografía. Y lo que tiene esta tabla de especial, que es un poco diferente a lo que tienen otras tablas, es que en primer lugar cada uno de los elementos químicos se le ha agregado un ejemplo de aplicación, ¿no? Por ejemplo, donde dice calcio en el número 20, ahí vemos un hueso, ¿no? Donde dice hidrógeno, por ejemplo, vemos un cohete, porque hay algunos combustibles que utilizan hidrógeno, ¿no? Donde hay aluminio, por ejemplo, hay un automóvil. Esa es una de las cosas nuevas que se ha implementado para que sea más didáctico, quizá para llevarlo al aula. Y lo que también se ha visto, o lo que también se ha agregado, son las diferentes estructuras cristalinas, ¿no? Las estructuras cristalinas son estos dibujos que vemos acá y están marcados como estos triangulitos acá inferiores, ¿no? Por ejemplo, el boro, ¿sí? Acá tenemos un triángulo violeta, tiene una estructura cristalina que es del tipo romboédrica. El litio, el sodio, el potasio, por ejemplo, tienen estructuras cristalinas que son análogas, ¿sí? Que son estas naranjas, que son cúbicas centradas en el cuerpo. Así pasa con todos los elementos químicos, o con la gran mayoría, o con los que conocemos. Tienen sus estructuras cristalinas. Esto es algo nuevo que ha comenzado a aparecer en las tablas periódicas. Si bien hay tablas en las cuales se indica en general la estructura cristalina, es algo que no se aborda mucho y mucho menos desde la tabla periódica. Entonces, más adelante, a medida que vayamos avanzando con el curso, también vamos a ir viendo, digamos, cómo poder recuperar estos recursos de la tabla periódica y cómo poder también utilizarlos, ¿no? Desde el punto de vista de la cristalografía, ¿no? Entonces, ¿qué información nos ha aportado la tabla periódica moderna? Número atómico, másico, estados de oxidación, energías de ionización, electronegatividades, densidades, tendencias químicas, tendencias físicas, configuraciones electrónicas. ¿Y hay algún otro tipo más de información? Bueno, sí, están estas estructuras cristalinas, que es una información que muchas veces no se trabaja, pero que está ahí y que se podría recuperar de alguna forma interdisciplinaria para abordar aspectos de química, aspectos de física, aspectos matemáticos, una combinación de todos ellos, o para poder recuperar propiedades periódicas de la tabla de los elementos. Acá están las estructuras, ¿sí? Este es un detalle de la tabla. Después, más adelante, les vamos a mandar por email la tabla para que ustedes puedan tenerla y tengan acceso a ella también, así que van a poder imprimirla, hacer una gigantografía
y poder usarla en los lugares donde estén dando clases. Así que es algo que después les vamos a compartir. Bueno, ¿qué representan estos esquemas, estas estructuras cristalinas? Bueno, representan, como el nombre lo dice, estructuras cristalinas. ¿Y qué significa una estructura cristalina? ¿O con qué está relacionado? Bueno, para comenzar a responder esa pregunta y empezar a meternos en qué es la cristalografía, vamos a introducirnos en el concepto de cristal.